Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy les quiero narrar, comentar y analizar juntos un cuento de este gran maestro ruso. Es considerado uno de los grandes maestros de la literatura rusa y universal, nada menos que León Tolstoy, autor de novelas monumentales como por ejemplo La Guerra y la Paz o Ana Karenina. El cuento en cuestión se llama Lo que mueve a los hombres y se encuentra en este libro, Los mejores cuentos de León Tolstoy. Esta historia es la historia de un campesino pobre, en la época años 1800, allá en Rusia, que vivía con su esposa y con sus hijos. Él alquilaba un cuarto, o sea, vivía en un cuarto alquilado que le alquilaban unos campesinos, porque él no tenía un cuarto propio, no tenía casa propia. Y lo poco que ganaba como zapatero le alcanzaba con las justas para comer. El relato empieza de esta manera. En cierta aldea vivía hace muchos años un zapatero con su mujer y sus hijos. Tenía alquilada una habitación en la casa de un campesino, pues no poseía hogar ni tierras y apenas ganaba lo suficiente para mantener a su familia. El pan no era barato y el trabajo estaba mal remunerado. La comida ya se llevaba todo lo que podía ganar y solo poseía para él y su mujer una chaqueta muy raída, o sea, una chaqueta muy vieja, una chaqueta rotosa. Llevaba 2 años buscando dinero para poder adquirir unas pieles de carnero con que hacerse una nueva chaqueta. Y resulta que cierto día de otoño, él llegó a juntar 5 rublos, que era la moneda en aquella época en Rusia. Juntó 5 rublos y 20 copecas, que era como decir céntimos. Y aparte de eso, algunos vecinos que le habían mandado a que le arregle zapatos, le debían más o menos 2 rublos y unas cuantas copecas. Entonces, este zapatero salió ese día, ¿no? Decidido a comprar la chaqueta, porque ya tenía el dinero, o sea, con lo que él había ahorrado, más lo que le debían, iba a comprar una chaqueta nueva. Entonces salió y el momento que llegó a la comarca fue a la casa de unos vecinos, de unos campesinos a cobrarle, pero no se encontraba el vecino y la mujer de la esposa, le dijo que no le podía, no tenía todo el dinero para pagarle y solamente le dio 20 copecas, ¿no? O sea, unos reales. Después, al otro que le tenía que cobrar, tampoco no tenía para pagarle. Y al contrario de eso, le dio solamente unas botas para que le remiende, ¿no? Para que le arregle. Entonces, nuestro personaje, totalmente, totalmente, bueno, un poco desanimado, triste, porque no había logrado cobrar el dinero que le debían, que le adeudaban, decidió con ese poco dinero que le habían dado irse al bar, ¿no? A la taberna, a tomarse un poco de vino. Entonces gastó esas 20 copecas, después de que estuvo un rato tomando, terminó de tomar y emprendió el regreso a su casa. Aquí estamos. En ese momento él se dio cuenta que ya no sentía frío, ¿no? Se sentía contento. El vino le había hecho entrar en calor. Entonces pensó que ya no necesitaba la chaqueta. Él se sentía contento y murmuraba mientras le daba vueltas a las botas de fieltro. Tengo calor sin la chaqueta. Seguro que es porque he bebido un poco. Tengo la barriga llena de vino. ¿De qué me serviría una chaqueta nueva? Estaré bien si me olvido de mi miseria. Estoy hecho un mozalbete. ¿Qué importa el resto? Puedo subsistir perfectamente sin la chaqueta. Voy a pasarme sin ella toda mi vida. Pero mi mujer se pondrá muy triste y con motivo. Uno trabaja todo el día para ellos, corre, sufre y además tiene que escuchar. ¿No has traído dinero? Pues vete al demonio. Bueno, entonces él había gastado esas 20 copecas en tomar vino, ahí en la taberna, y ya regresando a su casa, pasa por la iglesia. Y en ese momento, cuando está en la esquina de la iglesia, ve un bulto blanco, como un cuerpo. Entonces él se acerca pensando que no sabía lo que era, ¿no? Que pensando que era un animal, qué sería, pero cuando ve, era una persona. Y es tan grande la sorpresa que se lleva que él lo único que hace es huir de ahí, ¿no? Seguir su camino. Aquí está esta parte, mira. Y así llegó el zapatero a la pequeña iglesia situada en un recodo del camino, y detrás de la iglesia le pareció ver algo blanco. Ya anochecía y no pudo distinguir bien. ¿Qué hay allí? En este lugar no había ninguna piedra blanca. ¿Será acaso una vaca?
No, no me parece una vaca. A juzgar por su cabeza se podría decir que se trata de un hombre. Pero ¿por qué es tan blanco? ¿Y por qué iba a estar ahí? Semión se llamaba el personaje, se acercó hasta distinguir con claridad lo que era. Sorprendente, en efecto, si era un hombre, vivo o muerto. Estaba sentado completamente desnudo, inmóvil, apoyado en el muro de la iglesia. El zapatero sintió miedo. Lo han matado, pensó. Si me ven al lado suyo, van a pensar que él había sido o algo así, ¿no? Entonces, él vio que era un hombre totalmente desnudo, no tenía ropa, estaba tirado en la puerta de la iglesia. Entonces, lo que hizo fue irse, ¿no? Ir a su casa, seguir su camino, pero a los pocos pasos se arrepintió, dijo, Simeón, ¿qué te pasa? Te estás comportando como si fueras rico, ese hombre está muriendo y tú no puedes ayudarlo. Entonces lo que hizo fue regresar, ¿no? Regresó, volteó y vio que el hombre lo miraba. Volvió sobre sus pasos inmediatamente y se encaminó directamente hacia aquel hombre. Una vez a su lado comenzó a examinarlo. Era un hombre joven y fuerte. Su cuerpo no tenía señales de golpes ni de heridas, pero estaba muerto de frío y asustado. Entonces él vio que el hombre estaba totalmente muerto de frío, desnudo, sin ropa, y lo que hizo fue ayudarlo. Simplemente lo trató de reanimarlo, y se sacó la túnica, se la entregó, se quería sacar el gorro, se lo quería dar también, pero se dio cuenta que él tenía frío en la cabeza y que el hombre era joven, tenía una cabellera larga, entonces no le dio el gorro, pero sí le dio la túnica, le dio los zapatos, todo lo vistió y lo llevó a su casa. Lo acompañó a su casa. Este hombre, ¿no?, le preguntó de dónde eres, ¿no? Y él le contestó, no soy de aquí. ¿Qué hacías abajo? ¿Qué hacías en la iglesia? No te lo puedo decir, le decía él, ¿no? Era un poco misterioso. ¿Alguien te asaltó? Le preguntó. Él le contestó, no, no me ha asaltado nadie. Dios me castigó, ¿no? Le decía que Dios lo había castigado. Entonces le preguntó, ¿a dónde ibas? Y él le contestó, a cualquier lugar, me da lo mismo. O sea, este era un hombre totalmente misterioso, no le decía de dónde era, quién era. Entonces, bueno, entonces él lo llevó a su casa. Cuando llegaron a su casa, su mujer para eso estaba preocupada, ¿no? Su esposa estaba un poco preocupada, decía, ¿por qué demora tanto? De repente se iba a tomar, ¿a dónde se habrá ido? Y efectivamente, cuando regresó a su casa, su esposa había hecho la comida, estaba todo listo, ya estaba lista ya para comer, ¿no? Pero al ver a su marido, le sintió el olor que había tomado, ¿no? Pensó que estaba borracho y le dijo, ¿a dónde te has ido? ¿En qué te has gastado el dinero? Empezó a gritarlo, ¿no? Una serie de insultos, ¿no? Reprimendas. Le decía, ¿en qué te has gastado el dinero? ¿Por qué estás borracho? Bueno, no sabía que su marido había estado tomando, ¿no? Así, se había hecho como 5 tragos, así como este, pero de repente había tomado mucho más, ¿no? Entonces le dijo, ¿qué has estado haciendo? ¿En qué te has gastado el dinero? Y él le dijo, déjame explicarte primero, solamente gasté 20 copecas porque no me pagaron. O sea, era la verdad, pues, ¿no? Los vecinos que le debían no le habían pagado, ¿no? Por eso no pudo comprar la chaqueta, solamente había gastado 20 copecas, o sea, es como decir, pues, 2 soles, 3 soles, ¿qué será, no? Entonces, para esto, la mujer se negó a dar la comida, no le dijo, no voy a dar comida, estás borracho, y encima me has traído un pordiosero, ¿no? Por este joven el joven, ¿no? Que había estado desnudo, él lo había rescatado, ¿no? Estaba sin camisa, con una camisa, pero totalmente como, está en un estado deplorable, ¿no? Totalmente maltratado. Entonces, la mujer le dijo, pues, ¿no? Le dijo que no le iba a dar comida, que se vaya, ¿no? Que se vaya porque él estaba borracho, cosas así. Pero, pero luego, al final sintió curiosidad, ¿no? Por saber quién era ese joven, ¿no? Sintió la necesidad de saber quién era ese joven y se arrepintió, bueno, y les dijo, ya está bien, pasen, y les dio comida. Simeón, Simeón iba a quitarse la chaqueta, pero su mujer le dio un tirón y las costuras se rompieron. Cuando Matriona se apoderó de ella, Matriona se llamaba su mujer, cuando Matriona se apoderó de ella, se la puso por encima de la cabeza y se marchó hacia la puerta, pero se detuvo de repente, atacada por un acceso de rabia. Sintió la necesidad de desahogarse y de saber quién era aquel desconocido. Bueno, entonces el, el hombre le contó que ese desconocido se lo había encontrado ahí en la iglesia, totalmente abandonado, desnudo, totalmente abandonado a su suerte, y como él era muy creyente en Dios, decidió salvarlo. Entonces, su mujer intentó replicar, ¿no? Intentó decirle algo, pero el hombre le habló de Dios, le dijo,
es que Dios no está presente en tu corazón, le dijo. He hecho una buena acción. Y cuando le habló de Dios, la mujer como que se sensibilizó, ¿no? Se ablandó y, y les dijo que sí, está bien, le iba a dar comida, ¿no? Entonces, Simeón condujo al chico hasta la mesa. Acércate, hermano, le dijo. El desconocido cortó un trocito de pan, lo mojó y empezó a comer. Matriona se sentó al otro lado de la mesa y apoyando la barbilla en las manos se quedó contemplando al forastero. La invadía una compasión desmesurada y se dio cuenta de que lo amaba. De inmediato el desconocido se puso más contento y comenzó a sonreír, mirando a la pobre mujer. Cuando terminó de comer, Matriona quitó la mesa y le preguntó, ¿de dónde eres? No soy de aquí, le dijo. ¿Qué hacías al lado de la iglesia? No puedo decirlo. O sea, lo mismo que le respondió al hombre, a Simeón le decía a ella, ¿no? No puedo decirte no puedo decirte qué hacía ahí, no puedo decirte quién soy, no soy de aquí, ¿no? Era una persona totalmente misteriosa. Pero en ese momento que la mujer se compadeció, porque el hombre le habló de Dios, o sea, su esposo le había hablado de Dios, la mujer se compadeció y lo quedó mirando, y el joven sonrió, ¿no? El joven se rió como de felicidad. Entonces, acá vemos que la mujer se había compadecido. Entonces la mujer, Matriona, también se levantó de la mesa, abrió un cofre y le dio una camisa. Le dio una camisa, le dio una túnica y le dio vestido, empezó a vestir al joven, ¿no? Entonces se dio cuenta en la noche, ya cuando iban a acostarse, que se habían comido todo el pan y no había pan para mañana, porque ellos, como dije al comienzo, ellos vivían con las justas, eran pobres, ¿no? Entonces no había pan para mañana y le dijo a su esposo, oye, Simeón, nos hemos comido todo el pan, ¿qué hacemos? Y él le dijo, no te preocupes, ya mañana se verá, ¿no? Mañana es otro día, no va a faltar comida, le dijo. Y bueno, al día siguiente, cuando se despertaron, el hombre le preguntó al joven, le dijo, hermano, la barriga sigue comida, tenemos hambre, ¿sabes trabajar? Y él le dijo, no sé nada, no sé hacer nada de nada, le dijo. Bueno, entonces tendrás que aprender, le dijo, ¿no? Y he aquí que Simeón le enseña a este hombre los rudimentos de la zapatería, le enseña que sea su ayudante, ¿no? Su ayudante de zapatos, pero este joven aprende totalmente rápido. Cuando le enseña a a hacer zapatos, el hombre aprendió. Se llamaba Mijail, este joven. Al cabo de 3 días, Mijail era capaz de hacer cualquier trabajo con tal destreza que se podría decir que llevaba 100 años haciendo zapatos. Apenas comía y no perdía un minuto. Cuando finalizaba su faena, permanecía inmóvil en un rincón, en silencio, y con la mirada perdida en lo alto. Hablaba generalmente poco, ni reía, ni salía nunca. Tan solo le vio sonreír una vez, justo el primer día, cuando la mujer le dio de comer. Bueno, entonces día tras día, mes tras mes, pasó un año entero y este joven había aprendido bastante, se hizo conocido, se hizo famoso, hasta casi ya le ganaba el zapatero, ¿no? Este ayudante había aprendido a hacer zapatos como Dios manda, como nadie. Entonces, cierto día de invierno, estaban trabajando, cuando vienen, tocan la puerta, y cuando abren era un visitante, parecía que era un príncipe, no era un hombre elegante con un criado. Entonces este hombre quería que le haga preguntó, ¿quién es el maestro? Y Simeón se acercó, yo soy, le dijo. Entonces le dijo, quiero que me hagas unas botas de cuero. ¿Sabe lo que es esto? Y le enseñó un material que era un cuero carísimo, ¿no? Un cuero muy fino, muy caro. Y le dijo, quiero que me hagas unas botas de mi talla, pero con este cuero. Entonces el hombre le dijo, le aceptó, ¿no? Pero eso sí, le dijo, quiero que las botas me duren un año. Si no me duran un año, te meteré preso, le dijo, porque era como un príncipe, ¿no? Te meteré preso. Entonces el Simeón se asustó, tenía miedo de aceptar. Le preguntó a su amigo, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos? Y este le hizo un ademán que sí, que acepte, ¿no? Entonces Simeón aceptó. Aceptó las botas que estén en un año, no, que le duren un año y que estén en la fecha que el hombre las pida. Entonces aceptó y le dijo, hemos aceptado el encargo, Dios quiera que no nos suponga un disgusto, el cuero es muy caro y el carácter del Señor es muy violento. Le dijo a Simeón a Mijail, con tal que no nos equivoquemos, tu vista es mejor que la mía y tu pulso más firme. Aquí están las medidas, corta las botas y yo las coseré. Entonces estaban haciendo las botas, fabricando, pero en cierto momento la esposa de Simeón, se da cuenta que este joven Mijail se estaba equivocando, estaba cortando, pero
de manera equivocada. Pero ella dijo, no, no creo que, no dijo nada, ¿no? Él tiene mucha experiencia, no creo que se equivoque. Pero cuando revisó también en la noche el hombre, el zapatero, se dio cuenta que Mijail, en vez de unas botas, había hecho unas sandalias. O sea, se había equivocado totalmente, ¿no? Le habían pedido unas botas y había hecho unas sandalias. Entonces le dijo, su madre, hermano, ya me arruinaste, me van a meter preso. Le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Le dijo, ¿no? ¿Qué has hecho, amigo mío? Me acabas de arruinar por completo, me has arruinado. El señor me ha encargado unas botas y ¿qué has hecho? Unas sandalias. Pero en ese mismo momento se escuchó unos fuertes golpes en la puerta de la casa. A través de la ventana vieron al criado del señor atando su caballo a la argolla de la puerta y decía, buenas noches, maestro, exclamó jadeando. Buenas noches, ¿qué desea? Mi señora me mandó a buscar las botas, o sea, la esposa del príncipe. ¿Las botas? Sí, el señor no las necesitará para nada, ya no necesitará más botas, ha muerto. ¿Cómo dice? Sí, ni siquiera pudo volver a casa, falleció en el camino. Cuando llegamos, abrí la portazuela del coche y lo vi tendido en el fondo, rígido, completamente. Qué trabajo nos costó sacarlo de allí. La señora me ha dicho, ve a casa del zapatero para pedirle que haga unas sandalias de difunto en lugar de las botas. El señor le encargó que se dé prisa para que te las pueda traer. Cogiendo las sandalias que había hecho Mijail y los recortes de cuero que habían sobrado, lo envolvió todo y se lo entregó. Adiós, que Dios los proteja. O sea, aquí en esta parte del cuento uno ya empieza a sorprenderse, a impactarse, ¿no? O sea, Mijail había hecho unas botas, unas sandalias en vez de las botas, pero él supuestamente se había equivocado. Pero ese mismo día el hombre había muerto, el príncipe había muerto y la mujer, la esposa, efectivamente encargaba unas sandalias para el difunto. Cómo sabía Mijail, cómo sabía el joven que, que iba a querer unas sandalias? ¿Cómo sabía eso? O sea, cada uno ya se pone a pensar que esa persona como que, no sé, tiene poderes sobrenaturales, ¿no? O lo habrá hecho o habrá sido al azar, a la suerte, quién sabe, ¿no? Bueno, entonces transcurría un año tras año, transcurrió el tiempo y habían pasado 6 años ya que Mijail vivía en la casa de Semyon, ¿no? Pero ojo que en este momento, cuando el príncipe encargaba a las botas, el joven había sonreído también, se había reído. Entonces el príncipe le dijo, oye, majadero, ¿de qué te ríes, no? Espero que mis botas estén a tiempo, le dijo. Bueno, no sabemos de qué se había reído este personaje. Y ya habían pasado 6 años para esto. 6 años que Mijail vivía en la casa de Semión. Ya este no le reprochaba nada, no le preguntaba quién era, dónde venía, solo tenía miedo que se fuera, ¿no? Porque estaba ganando mucho dinero. Desde que Mijail trabajaba con él, los clientes habían aumentado, era conocido en todas las aldeas, ganaba más plata. Y en cierto día estaban cenando cuando los niños, los hijos de Semión, se acercan a la ventana y dicen, mira, tío Mijail, viene una señora con dos niñas, le dice, una de ellas es coja, o sea, una de las niñas, de las niñeras era coja. Entonces verdaderamente se acerca una mujer con dos niñas y dice, buenas tardes, quiero que me hagan unos zapatos para mis dos hijas, para mis hijitas. Entonces el hombre, el zapatero, le responde, nunca hemos fabricado zapatos para niños, pero uno puede hacer lo que quiera con buena voluntad. Le hacemos unos zapatos o unas botas con vuelta. ¿Qué prefiere? Mi oficial es muy hábil, o sea, el joven era el oficial, ¿no? El Mijail era muy hábil. El zapatero se percató de que Mijail no dejaba de mirar fijamente a las niñas. Eso lo asombró. Es bien cierto que las dos niñas eran bonitas, tenían los ojos negros y sonrosadas las mejillas, y sus abrigos y pañuelos eran bastante graciosos, pero resultaba raro que Mijail las mirase como si ya las conociera. Entonces, estaban así conversando, ¿no? Y la señora, la esposa, metió su cuchara y le dice, ¿por qué esta coja es de nacimiento? Le preguntó el zapatero. No, eso le preguntó el zapatero. Y la señora respondió, no, su madre le produjo la cojera. Y ahí es cuando la esposa dice, ¿no suya las niñas? ¿Usted no es su madre? Preguntó Matriona, la esposa. No, yo no soy su madre, ni tan siquiera soy de su familia. ¿Cómo no iba a quererlas? Les he criado con mi propia leche. Yo también tenía un hijito, pero Dios me lo arrebató, aunque no lo quería tanto como estas. ¿Quién era su madre? Y en ese momento
la mujer empezó a contar la historia, ¿no? Contó que, contó que ella vivía en una aldea con su esposo, en una aldea eran pobres también, y esta mujer, o sea, la mamá de las hijas tuvo esas dos niñas, pero se murió. O sea, al poco tiempo, bueno, primero murió el esposo, y al poco tiempo de dar a luz, la mujer murió. Y cuando murió, cayó encima del pie de una de las niñas, ¿no? Por lo cual la dejó coja. En ese momento, o sea, cayó encima de su pie y le lesionó el pie. Entonces, los campesinos discutieron y finalmente aceptaron que ella adoptase a las dos niñas, ¿no? Entonces, así fue como ella tuvo a las dos niñas, las crió y les dio una buena vida, ¿no? Empezó a tener, bueno, el Señor dice que Dios le ayudó porque en ese momento su esposo y ella adquirieron bienes y acudieron a establecerse o sea, adquirieron casas, terrenos y les fue bien, ¿no? Y cuidaron a las niñas, les dieron una buena vida. Se puede vivir sin padre ni madre, pero no sin Dios, dijo, como dice un proverbio ruso. Tras hablar de esa manera, la mujer se despidió. Simeón y su esposa la acompañaron a la puerta. Cuando volvieron, se encontraron a Mijail inmóvil, con sus brazos cruzados, los ojos fijos en lo alto y una sonrisa en los labios. Estaba riendo. O sea, estaba riendo este personaje, medio raro, ¿no? ¿Qué estaba haciendo, Mijail? Preguntó el zapatero, mientras se acercaba. El chico se levantó y tras quitarse el mandil e inclinarse el de los dueños de la casa dijo, perdón, mis amados bienhechores, Dios me ha perdonado, perdonadme también vosotros. Entonces el zapatero y su mujer vieron como una luz resplandeciente irradiaba del propio Mijail, o sea, una luz como si fuera un ángel, ¿no? Y le dijo, veo que tú no eres un hombre como el resto, le dijo Simeón, inclinándose ante él. No tengo derecho a preguntarte ni a retenerte a mi lado, pero te suplico que me digas algo. ¿Por qué te encontrabas tan sombrío, tan atemorizado cuando te encontré y te traje a mi hogar? O sea, en la iglesia. ¿Por qué te calmaste cuando Matriona te ofreció la comida? En ese momento sonreíste y te tranquilizaste. Luego, cuando llegó aquel señor a encargar las botas, sonreíste una segunda vez y te serenaste aún más. Y ahora que ha venido esa mujer con sus niñas, has vuelto a sonreír y resplandecer. Dime, Mijail, ¿por qué esa luz irradia de ti y por qué has sonreído tres veces? Y bueno, en ese momento, este joven aprendiz de zapatero le confiesa la verdad. Le cuenta que su cuerpo irradia luz porque ha sido perdonado, porque Dios lo ha perdonado. Y le confiesa que él no es un ser humano, él era un ángel. Él era un ángel que había sido castigado por Dios. ¿Y por qué? Porque cuando él se encontraba obviamente en el cielo con Dios, dice que Dios lo mandó a buscar un alma. Lo mandó a buscar un alma. ¿El alma de quién? El alma justamente de esa señora, la señora que dio a luz a las dos niñas. ¿Se acuerdan que esas niñas eran huérfanas? Que la mamá adoptiva contó que ella las había adoptado. Ya, Dios le había mandado a este ángel, a Mijail, a traer el alma de la señora, de la verdadera madre de esas dos niñas. Pero cuando él vino a la tierra, él vio que esta mujer estaba desfalleciente, a punto de morir, y la mujer le dice, por favor, mis niñas son bebés, están niñas, no, mi esposo ha muerto, por favor, dame un poco más de vida para poder encargarme de ellas hasta que sean grandes, por favor, no me quiero morir todavía, le suplicaba. Entonces el ángel se conmovió y le concedió más vida, ¿no? No se llevó su alma, desobedeció a Dios en una palabra. Entonces, cuando desobedeció a Dios, regresó y le dijo, Señor, le dijo, no he podido traerte el alma de esa señora, porque esa señora estaba a punto de morirse y me suplicó que por favor, que le dé un poco más de vida para que pueda cuidar a sus niñas. Entonces, ahí Dios le dijo, tú vas a regresar y vas a traerme el alma de la señora y vas a aprender tres palabras, le dijo. Cuando aprendas esas tres palabras, vas a volver al cielo. Entonces, este ángel obedece, regresa a la tierra, trae al alma de la señora, pero cuando está subiendo otra vez, viene como un torbellino, no sé, y él cae a la tierra, despavorido, y ve como el alma de la señora sube al cielo, pero él cae. Y es en ese momento cuando se convierte en hombre. Y es ahí cuando es rescatado por Simeón. Es en ese momento, ¿no?
Entonces él ahí cuenta cuando fue rescatado por ese hombre. Él le dice, él le cuenta esa parte, ¿no? Bueno, para rememorar esta parte que él mismo cuenta, él dice, bajé a la tierra y me tuve que llevar el alma de aquella desgraciada mujer. Las niñas se desprendieron de ella, su cadáver cayó hacia la izquierda y le magulló el pie a una de ellas. Cuando sobrevolaba la aldea llevándome el alma de aquella mujer, un torbellino me sorprendió, es lo que les contaba, ¿no? Sentí que un gran peso me doblaba las alas y mientras su alma ascendía al cielo, yo caí en la tierra y me quedé tendido junto a un camino y ya sin fuerzas. Me encontraba solo en el camino, solo y desnudo. En ese momento fue que apareció este personaje, ¿no? Hasta el momento no había conocido miseria humana alguna, ni el frío ni el hambre, pero me acababa de transformar en un hombre y sentía hambre y frío, y desconocía qué debía hacer. Vi entonces una iglesia consagrada a Dios y quise refugiarme en ella, pero su puerta estaba cerrada, o sea, como si Dios lo hubiera castigado. Todo el cuerpo me dolía. De repente oí unos pasos por el camino. Llegaba un hombre con unas botas en la mano. Ese era Simeón, el esposo de la señora. Estaba hablando solo. Era la primera vez que yo veía el rostro de un hombre mortal desde que yo también era hombre. Y aquella cara me llenó de terror. Volví la cabeza. Oí cómo decía, ¿cómo podré alimentar a mi mujer y a mis hijos? ¿Cómo proteger en invierno del frío a nuestros miembros ateridos? O sea, justamente él rezaba de haber estado en el bar, ¿se acuerdan? Había estado tomando vino y no tenía dinero, no tenía ni un sol, no había podido comprar la chaqueta. Y pensé, perezco de frío y hambre, y aquí está este hombre que tan solo piensa en sus necesidades. Pasa junto a mí y no se le ocurre ayudarme, porque en un principio este Semión había pasado de frente. El hombre me vio y frunciendo su entrecejo adoptó una terrible expresión y pasó de largo. Me sentí desesperado. De repente oí que regresaba, lo miré y no me parecía el mismo. La muerte estaba antes reflejada en su rostro y ahora tenía una faz reluciente y en ella descubrí la imagen de Dios. O sea, allí fue cuando el hombre lo regresó y lo ayudó, ¿no? Entonces, cuando regresó a la casa, y cuenta él, ¿no? El ángel sigue contando a la mujer, la esposa no quería ayudarlo, no quería darle de comer, pero cuando el hombre le habló de Dios, la mujer se compadeció, ¿no? Por eso su marido le habló de Dios y a continuación la mujer se transformó, me dio de comer y como observaba, alcé mis ojos para mirarla. La muerte se había transformado en un ser vivo y reconocí el rostro de Dios. Entonces recordé las palabras del Señor, sabrás lo que hay en los hombres. Eso fue lo primero que le dijo, sabrás lo que hay en los hombres. Y me di cuenta que en los hombres hay amor. Entonces fue la primera revelación, por eso que él se rió. Habían tres cosas que Dios le había dicho, ¿no? Tres palabras. La primera, le dijo, sabrás lo que hay en los hombres. La segunda, sabrás lo que no les es dado. Y la tercera, le dijo, sabrás lo que mueve a los hombres, lo que mueve a los hombres, ¿no? Entonces, entonces fue esa fue lo primero que supo, ¿no? Que en los hombres había amor. Después cuenta que la segunda vez, cuando vino el Señor, ¿se acuerdan el Señor que quería que le hagan las botas? Ese príncipe, él dice, aquel señor vino a encargar unas botas que durasen todo un año sin romperse ni deformarse. Lo miré y a su lado pude ver a uno de mis compañeros, el ángel de la muerte. Nadie pudo verlo salvo yo. Lo conocía bien y me constaba que antes de ponerse el sol se llevaría su alma. O sea, el ángel de la muerte se iba a llevar el alma de este señor. Él ya sabía. Pensé, ese hombre se provee para un año, pues ignora que va a fallecer antes de la noche. O sea, una vez se piensa, haré esto de acá un año, de acá 3 años, haré el otro, pero no sabe que no va a llegar al año. Simplemente se va a morir. O sea, él nos enseña, nadie tiene la vida comprada. Uno no sabe cuándo se va a morir. Fue entonces cuando me percaté de la segunda palabra de Dios. Sabrás lo que no es dado a los hombres, ¿no? Y lo que no les es dado es que no saben lo que necesitan realmente. No saben lo que necesitan, ¿no? Y sonreí una segunda ocasión. Pero aún ignoraba la tercera cosa, lo que mueve a los hombres. Y he vivido a vuestro lado, dice, esperando la revelación, la tercera revelación, ¿no? Y esa revelación se le dio cuando llegó la mamá. ¿Se acuerdan? La mamá que había adoptado a las dos niñas. Cuando esa mujer lloró enternecida, acariciando a aquellas niñas que había recogido, vi la imagen de Dios en ella, y así comprendí lo que mueve a los hombres. Comprendí entonces que el Señor acababa de revelarme la tercera palabra, y que así me concedía su perdón.
y sonreí una tercera ocasión. O sea, bueno, que entendemos que lo que mueve a los hombres será la misericordia, ¿no? Porque esta mujer había adoptado a las niñas. Bueno, entonces llegamos a la parte final del relato, donde el ángel se despoja de su terrena envoltura y se llenó de luz. Ojo humano alguno era capaz de soportar su esplendor. Elevando una voz que no parecía salir de él, sino del cielo, el ángel pronunció las siguientes palabras. Comprendí que el hombre no vive de sus propias necesidades, vive por el amor. Entonces, no le fue dado a una madre saber lo que haría vivir a sus hijos. Al Señor no le fue dado saber lo que necesitaba. A ningún ser humano le es dado saber si vivirá y se le harán falta unas botas por la noche o si fallecerá y necesitará unas sandalias. Bueno, antes ya conocía que Dios era quien daba la vida a los hombres y él quería que viviesen, pero ahora sé que no quiere que vivan solos y por ello oculta a cada cual lo que le hace falta. Pretende que cada uno viva para los demás y le revela tanto lo que es útil para él como para sus semejantes. Así comprendí que los hombres que creen en que viven gracias a sus propios cuidados viven en realidad solo por el amor. Aquel que vive en el amor vive en Dios y Dios también vive en él, ya que Dios es amor. Entonces el ángel cantó alabanzas al Señor. La casa se estremeció, el techo se abrió y una columna de fuego se elevó desde la tierra al cielo. El zapatero, su mujer y sus hijos se arrodillaron. El ángel subió al cielo batiendo sus alas. Cuando Simeón volvió en sí, la casa había recobrado su aspecto habitual y tan solo quedaban en ella él y los suyos. Bueno, aquí termina este relato del este gran maestro ruso, León Tolstoy, que nos habla un poco de la muerte, de la religión, de Dios. En sí, casi todos los cuentos o las obras de Tolstoy nos hablan de la muerte, es un tema recurrente, pero aquí va más allá de eso, nos habla qué hay después de la muerte, nos habla de Dios, nos dice una verdad muy cierta, varias verdades, pero una de ellas es que el ser humano anda tareado, pensando en el mañana, pero el ser humano no sabe lo que necesita. Tú y yo no sabemos lo que necesitamos, ¿no? O sea, el ser humano puede pensar, necesito esto, pero a fin de cuentas no lo necesita, porque no sabe si se va a morir hoy o se va a morir mañana. O sea, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Yo sé que quizá no les ha pasado, o quizá les haya pasado a algún familiar, algún amigo, ¿no? Pero nadie tiene la vida comprada, nos dice el relato. Y bueno, esas tres cosas que Dios le enseñó a este ángel para poder perdonarlo, ¿no? Para poder perdonarlo. Entonces es una historia también muy impactante, la manera como este zapatero se apiada de este pordiosero, de este vagabundo, supuestamente, y lo lleva a su casa, pero no sabe que está alojando un ángel, ¿no? Quizá uno no sabe a quién está recibiendo, ¿no? Uno nunca sabe quién es la persona que está conociendo, quién es la persona con la cual está tratando. Eso muchas veces nos puede pasar también. Uno puede pensar que es un pordiosero, que no tiene nada, pero finalmente puede ser una persona rica, una persona que tiene mucho dinero, mucho poder, o en este caso un ángel, ¿no? Y bueno, él lo alojó y sin saberlo había alojado un ángel, ¿no? Que le ayudó en su trabajo, le hizo ganar dinero. Y también es impactante la parte con lo hace unas sandalias en lugar de las botas, pero finalmente él tenía razón porque la persona muere y lo que necesitaba eran unas sandalias. Bueno, les dejo este relato para que reflexionen. Espero les haya gustado la historia, la enseñanza del cuento y lo pueden encontrar aquí en este libro, Los mejores cuentos de León Tolstoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.